Bueno, hace unos años atrás, aproximadamente 5 años, casi 6, pues yo no vivía exactamente acá en Puente Piedra. De hecho, por gran cantidad de años yo he vivido en Los Olivos, en el distrito de Los Olivos. Y eso me permitió pues asentarme allá hasta que me casé, me mudé a San Martín, literalmente a 1,5 cuadras de Los Olivos, de donde vivía, así que no estaba tan lejos realmente. Y la forma en la que yo tenía mi estilo de vida allá no era muy distinta a lo que tengo aquí, pero la zona era diferente, ¿no? Tenía mucho más cerca a Megaplaza, a metros, secciones que usualmente frecuentaba en algunos momentos. Pero cuando Dios nos dio la oportunidad de venir a esta iglesia ya hace años atrás, pues teníamos este sentir en nuestro corazón ya buen tiempo atrás y Dios abrió las puertas. Y una de las cosas que nos hacían pensar a veces, sobre todo en los primeros años, era la distancia que teníamos que recorrer, sobre todo porque en aquel entonces de recién estaban haciendo el bypass de Pro y el de Naranjal. Mi esposa estaba embarazada y si entiendes, en este verano meterte en un carro, pues con ese calor y el tráfico que había era tremendo, ¿no? Pero yo ya comencé a trabajar con los jóvenes, mi horario tenía que ser mucho más frecuente para poder estar cerca de ellos, en aquel entonces con los adolescentes específicamente. Y una de las cosas que me hacía pensar mucho es cómo vamos a hacer esto. Y orando al Señor le decíamos, Dios, tenemos que generar una solución porque la distancia de ir y venir con caminata y todo, y con embarazada encima al costado era de 1 hora de ida, 1 hora de regreso, ¿no? A pesar de que uno podía caminar rápido, X cosa. Entonces, y la cosa se iba a complicar más cuando el pequeño nazca, y de hecho cuando nació no fue fácil. Y comenzamos a orar, Dios, o nos aumentas el presupuesto, o me provees un carro, o nos mudamos, ¿no? Una de dos. Así que tenemos que orar. Y en medio de eso, al principio lo podíamos manejar, pero llegó un momento en que eso definitivamente ya no se podía hacer. Así que orando y Dios moviendo las situaciones, un siervo de Dios salía del lugar donde él estaba viviendo por años y había dejado un muy buen testimonio, entonces nos dio la facilidad de poder ingresar ahí mismo y estaba bastante cerca. Cuando en ese tiempo nosotros, yo y mi esposa orábamos y pedíamos también oración por eso, pues le pedíamos a Dios, Dios, danos un lugar que sea céntrico, que no tenga yo que venir a Puente Piedra, alquilar un lugar, después no estar satisfecho, buscar otro lugar y así al mismo tiempo mis cosas se van a malograr, tengo a mi esposa embarazada, así que, o ya el pequeño ya nació y en medio de esto necesitamos tener algo más cómodo, así que Dios, provéenos algo que sea céntrico, que pueda estar cerca a la iglesia, que no gaste pasaje para ir a la iglesia, que no gaste pasaje para ir a hacer mis compras y que al mismo tiempo pueda tener la facilidad de estar cerca a las personas con las que yo voy a pastorear o servir. Y bueno, Dios encaminó las cosas y se encajó precisamente en el tiempo indicado y Dios nos dio la oportunidad de vivir aquí en la 24, donde en este momento vivimos, bastante cerca, y gracias a Dios, pues estas cosas se dieron en su momento. Fue para nosotros muy importante ver cómo las cosas se encajaron en ese instante y realmente teníamos la comodidad que esperábamos. Y en medio de eso ahora teníamos que pagar un alquiler, cosas tenían que cambiar, teníamos que acomodarnos, muchas cosas eran diferentes, pero Dios comenzó a moverse en medio de eso. Yo estaba muy contento. Para nosotros, lo importante detrás de todo eso y aquello que cambió mucho de eso es que encontramos centralidad. Es que esta casa sea céntrico para nosotros. Y esto se los comento porque no es lo único que de alguna forma, en mi caso o en el caso de ustedes, también gira o determina nuestras vidas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos está determinado a lo céntrico de los momentos o de los ambientes que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo no sé si has en esta semana tenido la oportunidad de tomar el Metropolitano e irte al centro de Lima en esta semana. ¿Alguien has pasado por ahí en esta semana? ¿Has intentado entrar al Metropolitano en diciembre, más allá de la quincena, a las 6 de la tarde? En el centro de Lima? Es terrible, ¿sí o no? Yo he tenido la oportunidad toda esta semana, la semana pasada también, de tomar el Metropolitano casi todos los días, más o menos en las mañanas y en las tardes. Y he visto, yo siempre lo he visto, yo antes lo consumía más, pero en esta semana lo he recontraconsumido más por las diferentes compras que hemos estado haciendo para el salón principal y cosas que estamos viendo en la construcción. Y en medio de eso, la cantidad de personas que intentan tomar una sola línea. La gente se pelea.
No importa si los aplastan, si su cartera se dobla, si en medio de eso se quedan parados 40 minutos, pero quieren llegar rápido porque el tráfico es tremendo. Y eso sucede porque pues el centro de Lima es céntrico, ¿no? Por eso le decimos el centro. Y está justamente ahí porque nos permite poder llegar a los diferentes conos o secciones de Lima. Puente Piedra, de hecho, es bastante céntrico para muchos, porque los que vienen de Ancón y de las secciones que están mucho más al norte, usualmente bajan aquí y del norte, incluso partes del norte que están llegando un poquito más allá, o lo que diríamos el sur, pues también bajan hasta aquí. Cuando yo estaba en la otra iglesia, estando en Los Olivos en aquel entonces, pues muchas personas cuando hacíamos eventos o comidas grandes venían hasta Huamantanga, hasta aquí, hasta Puente Piedra, para poder comprar, para poder llevarlo a lo que queríamos hacer, porque conocemos que Huamantanga pues es un mercado que es bastante céntrico con el tema de los alimentos. Y Puente Piedra es de la misma forma un lugar céntrico. Y es importante eso, y lo menciono porque en términos de cosas prácticas en nuestra vida, eso se vuelve importante, conduce nuestras vidas de alguna forma, nos amolda de esta manera y nosotros nos amoldamos de esta forma. Pero no solamente con términos de economía, no solamente con términos de tiempo, la centralidad se vuelve importante, sino que cuando yo voy a la Biblia, yo voy a encontrar muchos mandamientos, muchos principios, cosas que van a tener que guiarme a mí a vivir una vida más santa, una vida más paciente, una vida más ordenada, una vida que comience a trabajar en las heridas que quizás yo he desarrollado en el pasado. Y cada una de esas cosas tienen muchos aspectos. Cuando leemos la Escritura nos vamos a dar cuenta que hay muchos mandamientos y llega un momento en que como hijos de Dios que queremos obedecer a Dios podemos preguntarnos ¿en dónde me paro para poder obedecer todo lo que Dios me pide? ¿Y dónde debiera yo estar para poder estar en un lugar céntrico de mi vida espiritual, para no tener problemas con mi santidad, pero al mismo tiempo con mi familia y al mismo tiempo con mis relaciones y con las cosas que debo administrar? ¿Cómo es que yo puedo estar en un lugar determinado con la responsabilidad que necesito para poder manejar las diferentes cosas que necesito cumplir delante de Dios? Pues hay puntos céntricos en la vida cristiana y cuando nosotros estudiamos la Escritura, vamos a ella, nos vamos a percatar que hay diferentes aspectos de la Biblia que nos van a mostrar cosas que van a abrir nuevas puertas en nuestra vida espiritual. Y cuando hablamos de centralidad, yo quiero mencionarte algo que en un momento un maestro del seminario nos dijo a todos los que estábamos estudiando en aquel entonces, una gran frase que en ese momento no la entendía con toda la profundidad que lo entiendo más ahora y creo que con el tiempo lo entenderé mucho más, pero es la siguiente, y es que la gratitud es la madre de muchas virtudes. La gratitud es la madre de muchas virtudes. Y esto es muy interesante decir, porque así como yo puedo estar en el centro de Lima para conducirme a diferentes lugares, un corazón agradecido sabe y puede, de hecho está inducido a poder cumplir cosas que Dios nos pide. No significa que porque yo soy agradecido, yo soy totalmente perfecto delante de Dios o tengo una predisposición perfecta a hacer lo que Dios me pide. Pero es más fácil vivir una vida santa cuando tengo un corazón agradecido. Porque es ese sentido de gratitud, ese sentido de deuda delante de mi Dios que me dice, yo debo a Él y tantas cosas ha hecho Él por mí que yo debiera hacer algo por Él. Es más fácil para un corazón agradecido estar alegre, tener gozo, que es un fruto del Espíritu. Porque su satisfacción no se basa en las situaciones, sino en lo que el Señor ya ha venido saciando en su vida. Es más fácil ser templado o tener dominio propio cuando yo puedo vivir una vida agradecida. Es más fácil tener gozo, es más fácil tener paciencia, es más fácil ser gentil, o sea, ser benigno con las personas que me rodean cuando yo estoy satisfecho delante de Dios y tengo gratitud. Es difícil tener buena actitud cuando yo estoy preocupado, turbado o incómodo porque hay cosas que simplemente no han sucedido y no hay gratitud en mi corazón.
Y es por esa razón que estamos hablando de la centralidad, porque cuando vayamos a la Escritura vamos a darnos cuenta que hay algunas cosas específicas que Dios me pide, y no es igual con cada uno de nosotros, nuestras debilidades no son iguales, pero hay cosas específicas que Dios nos pide a todos, y que es importante no olvidarlo, que en los mensajes que encontramos en la Escritura nos ayudan a entender que son puntos céntricos que se abren a nuestras vidas. Entonces yo quisiera pedirte que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Si están los de proyección, les pediría por favor que prendan el televisor de allá. El televisor siempre nos ayuda mucho, así que por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice lo siguiente. Ahí lo tenemos en la proyección como para no perdernos tampoco, pero dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice ahí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando leemos este verso, pues hay que considerar definitivamente quién lo ha escrito y en qué momento lo ha escrito. El que lo ha escrito es Pablo, es un siervo de Dios que ha tenido la oportunidad de poder ver cómo es que el Señor puede usarlo grandemente, abriendo y levantando nuevas iglesias. Él ya ha tenido mucha experiencia para escribir estas palabras y él ha tenido la oportunidad de conocer esta iglesia de primera mano porque él prácticamente la fundó, él la trabajó y el Señor le permitió poder ser de influencia a este lugar. Por diferentes razones él tuvo que salir y no volver, pero él se enteró de diferentes maneras por hermanos que estaban cerca a esta iglesia, que esta iglesia en Tesalónica tenía un buen testimonio. No eran perfectos. Pablo va a tener que escribirles a ellos para corregir algunas cosas. Sin embargo, tenían un muy buen testimonio. Y en medio de eso, otros creyentes a su alrededor van a tomarlos como ejemplo. Y Pablo los va a tomar a ellos como ejemplo en algunos momentos. Y va a poder mencionar cómo es que ellos, por el amor que le tenían a Dios, la fe que ellos tenían y la esperanza que tenían en el regresar de Jesús, ellos habían marcado todo un andar delante de los otros creyentes. Sin embargo, no eran perfectos. Y en medio de las cosas que él tenía que corregir, habían algunos consejos que tenían que darle a esta iglesia, como a otras. Y si tú leyeras desde el versículo 12 en adelante, vas a ver que Pablo va a darle muchos consejos a esta iglesia. Uno de ellos, que es casi uno de los finales y que está armado de una forma específica aquí, es este que está en el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es interesante ver lo que él va a tener que decir, porque cuando tú lo lees, incluso en el idioma original, te vas a percatar que Pablo no está sugiriendo que tú deberías dar gracias. No es algo que tú deberías considerar como de vez en cuando hacerlo. Está en la Escritura diciendo él, dad gracias como un mandamiento. Y en este momento Pablo comienza a dar a entender con claridad que nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado, así como a pedir, también a dar gracias. Así como a leer la Escritura y orar, de la misma forma a dar gracias. Y es meritorio llegar a este momento del año, diciembre, donde estamos a puertas de acabar, y muchas cosas han pasado en este año, muchas cosas no han sucedido, quizás algunas cosas esperamos que sucedan, no han pasado, quizás algunas cosas están por pasar, y en medio de todas esas cosas nosotros podemos mirar hacia atrás, podemos ver horas, podemos ver días, podemos ver semanas, podemos ver meses o podemos ver años y en medio de eso ponernos a pensar con qué actitud yo tomo las cosas que han venido pasando y las situaciones que se han venido dando. ¿Cuál es el corazón que yo tengo para responder ante las situaciones que Dios ha permitido en mi vida? Ante las situaciones que también Dios no ha permitido. En medio de todo lo que va pasando en nuestra vida, muchas cosas pudiéramos decir. Pero en este texto se nos dice que debemos dar gracias. Y lo interesante de este verso es que nos llama dentro de un contexto a dar gracias. No es simplemente que, bueno, yo doy gracias porque simplemente lo hago. ¿Por qué te bañas, hermano? Es una pregunta que quizás no tiene nada que ver. ¿Por qué te lavas los dientes, hermano? Bueno, pueden haber muchas razones, todos lo hacen, esa es una. 2, hay higiene. 3, no te quieres enfermar. Y creo que pueden haber muchas más.
Si trajéramos a un médico, lo más probable es que nos va a dar una serie de instrucciones más específicas que nosotros quizás desconocemos, ¿no? Y puede ser muy interesante. Y pudiéramos hablar de eso, bastante. Pero hay muchas cosas que hacemos y no sabemos del todo por qué lo hacemos. En medio de esto que está diciendo Pablo, de dar gracias, no es algo que debieras hacer simplemente por hacer. En este caso, Pablo está revelándote por qué tú debieras dar gracias. Y de hecho está intentando ser más profundo, como cuando alguien te diría, mira, lávate los dientes por esta razón, no lo hagas por hacer. Y en este caso, Pablo nos está diciendo, dad gracias por todo, por esta razón. Dice ahí, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios ha destinado desde tiempos atrás para ti, a diferencia de otros. En otras palabras, está diciendo Pablo, si hay alguien en este planeta Tierra que puede desarrollar gratitud en su corazón, es el Hijo de Dios y no el que no conoce a Cristo. No significa que las personas que no tienen a Cristo en su corazón o que no tienen una relación con Jesús no pueden experimentar gratitud, porque pues la gente puede dar gracias. Pero el tamaño de la deuda siempre habla del tamaño y del peso de la gratitud. Y la deuda que tú tienes con Dios y que Jesús pagó en la cruz no se compara a lo que un hombre puede sentir en el mundo pequeño de gratitud o alguna muestra de algún favor que se le puede dar. Es por eso que Pablo en este punto intenta decirnos de una forma concreta que nosotros desde un inicio somos parte de un plan para formar gente que puede experimentar gratitud. Desde tiempo atrás, Dios va a planificar las cosas, va a mandar a su Hijo y para eso mucha sangre va a correr. Mucho pueblo va a tener que ser expuesto aún a un desierto y una generación va a morir. Discípulos y apóstoles van a morir. La escritura se va a poner. Gente la va a interpretar y personas no la van a querer obedecer y van a ir en contra de ella para que llegue el Mesías y muere en una cruz y detrás de eso venga una iglesia para que tú conozcas del Evangelio. Y encima de eso Dios encamina soberanamente las cosas para que en su momento tú escuches del Evangelio. Quizás de tus padres, quizás de tu familia, quizás de algún amigo, quizás de tu hijo, quizás de cualquier persona y tú llegues a conocer a Jesús y estés en este momento sentado en esta iglesia escuchando que debes dar gracias. Pero Dios lo destinó desde atrás, no para que tú seas una persona que simplemente puede gozar de algún privilegio en Dios, sino para que tú puedas sentir en tu corazón gratitud todo el tiempo. Una gratitud que solo puede experimentar el Hijo de Dios que conoce a Dios, porque Dios lo ha destinado desde ese momento, porque esta es la voluntad de Dios, es lo que Él pensó tiempo atrás, para que nosotros a través de Jesús experimentemos esto. Dios no está diciéndonos simplemente que debemos tener gratitud, está intentando decirnos que debemos estar agradecidos todo el tiempo. Y esta es una de las cosas que Dios ha destinado desde el principio. Cuando vamos a la Escritura, vamos a ver muchas cosas por las que deberíamos dar gracias. Y siempre, creo que si pensamos en este año, quizás hay cosas que no nos gustan, ¿no? Y quizás cosas que nosotros quisiéramos cambiar. Sin embargo, no podríamos, como hijos de Dios, llegar a decir que no tenemos nada que agradecer. Si eres un creyente que está cerca a Dios o de alguna forma has experimentado a Dios, es fácil que tú digas, sí, tengo esto y quizás esto, por lo que yo puedo agradecer este año a Dios. Hay mucho que hacerlo. De hecho, es tan importante para nosotros que tenemos un día al año, como el culto que viene el próximo domingo en la noche, para dar gracias. No porque como iglesia simplemente hay cosas que han sucedido, sino porque hay un papel que cada uno de nosotros jugamos en todo esto. Y hay cosas que Dios está haciendo en nuestra vida muy independientemente de tu casa de paz a veces, o de tu ministerio, o de toda la iglesia. Y todo eso Dios lo hace en tu vida para que de alguna forma gire también en el reino de Dios aquí. Dios lo está haciendo. Y si vamos a dar gracias, no lo vamos a hacer simplemente porque debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque entendemos lo que Dios está haciendo. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar muchas cosas que se nos dice. Hay un texto que quisiera que lo leas conmigo, está en Efesios, y te pido que por favor lo busques sin perder este texto para leerlo rápidamente. Y nos habla de lo primero que deberíamos dar gracias. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. En adelante. Dice así: bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando leemos este verso, es Pablo una vez más el que escribe, y le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, y es interesante que en este primer capítulo, Pablo va a hablar de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene un papel específico en nuestra salvación. Y la palabra salvación no es simplemente que ya te liberaste del infierno, sino que tienes la oportunidad de tener toda una nueva vida en Jesús. Él es la puerta. Y cuando tú lees desde el verso 3 en adelante te vas a percatar que Pablo dice, hay que alabar al Padre, que Él planificó y movió las cosas en medio de esto para que Jesús llegue en el momento indicado y a través de Él nosotros tengamos esa puerta abierta a todas las bendiciones que podemos obtener a través de Jesús. Y nosotros en este momento estar sentados en estas bancas, ¿qué estarías haciendo si no fueras cristiano? ¿Te has puesto a pensar? A veces nos podríamos imaginar, ¿qué sería de ti o qué sería de mí si no hubiésemos conocido a Jesús? ¿Cómo crees que serían tus hijos? ¿En qué ambiente se hubiesen creado tus hijos si no conocieras a Jesús? ¿Qué situación o qué realidad, quizás laboral o familiar, tú pudieras tener si no conocieras a Jesús en este momento? Tú conoces tu pasado, tú conoces los padres que tenías, tú conoces los amigos y las compañías que tenías, tú sabes de dónde has salido y tú puedes calcular. ¿Qué tan bien estarías si no conocieras el Evangelio y si no conocieras a Jesús? Cuando yo pienso eso en mi lado, yo no he sido un delincuente, no he sido un sicario, pero la realidad es que tampoco tenía muy buenas compañías y creo que no solo no estaría bien, sino estaría bien mal realmente. Yo me conozco. Yo no pudiera decirte a ti, yo no puedo juzgar tu corazón, pero creo que si tienes algo de sensatez espiritual y eres sensible a tu pecado, sabes que no estarías mejor. Y en medio de eso tú puedes decir, bueno, quizás no tengo A, quizás no tengo B, quizás no tengo C, y puede ser que sigas hasta llegar a ZA y quizás ZB, pero estoy aquí. Y tengo a Cristo en mi corazón. Y en medio de todo eso, tú puedes entender con mucha humildad que Dios es bueno contigo y conmigo y con cada uno de sus hijos. Esto es mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos pensar en un inicio, porque realmente a nosotros nos cuesta llegar a centrarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Por naturaleza, muchas veces nosotros nos centramos en lo que no tenemos y es muy fácil que eso suceda. Quizás no tendremos mucha salud, quizás no hay mucho dinero, quizás hay algunas relaciones que no están bien, pero estás en Jesús. Cuando nosotros manejamos esto en la Escritura, podemos ver que hay muchas cosas que Dios quiere y de hecho va a hacer en nuestras vidas y nosotros somos los llamados a poder responder como Dios espera. Ahora, en todo esto y en nuestras vidas, si hay algo por lo que yo puedo dar gracias, es por Jesús. Porque es a través de Él que yo puedo obtener todas las bendiciones que en este momento estoy gozando o todavía no estoy gozando. Que quizás todavía no he aprovechado, pero lo puedo hacer, o quizás aún vendrán. Porque estás ahí, en una nueva vida en Jesús. Y todo eso lo hizo posible Él, el amado. Y detrás de esto hay muchas otras cosas por las que nosotros deberíamos dar gracias. Nos cuesta mucho dar gracias por situaciones que no nos agradan. Y es normal que cada uno de nosotros, cuando pasamos momentos difíciles, nosotros tengamos que decir, otra vez, o nos quejemos o nos preocupemos.
Hay un verso en la Escritura que es bastante conocido y que creo que cada uno de nosotros en algún momento lo ha leído. Es casi como Juan 3:16, pero aunque quizás algunos no se lo saben bien de memoria, por ahí tienen una idea de lo que dice, porque quizás es uno de esos versos que nos traen relajo al alma. Y estoy hablando de un verso que nos permite hacerlo, de hecho, y está en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Es un verso conocido para aquel que ya lo ha leído y que lo conoce, pero vamos a leerlo. Y dice así, Romanos 8, versículo 28. Dice lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este verso es muy amplio, es muy interesante, es muy grande y es muy fácil de leerlo, y nos gusta la parte que dice todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Nos encanta la idea de saber que las situaciones que puedan pasar en nuestra vida, Dios sabe cómo encaminarlas para nuestro bien. Y cuando nosotros miramos atrás y miramos de las cosas que han pasado y las cosas que no, y podemos sacar un cálculo de si estamos en rojo o estamos en azul, y si en medio de todo eso hay cosas que no nos han gustado, pero están ahí, vamos a este texto y nosotros podemos tener cierto grado de confianza y cierto grado de tranquilidad de que el Señor tiene el control y que sabe por qué permiten las cosas y sabe hasta dónde aprieta y sabe lo que mueve. Pero aquí hay mucha más información. Porque yo cuando leo este texto, y a veces he escuchado a algunos mencionarlo también, me he llegado a confrontar con él. Y creo que otros también. Porque cuando tú lees al inicio dice, y sabemos, en primer lugar. Y esta frase es un poco pequeña, pasa desapercibida, pero realmente dice más de lo que quiere decir. Pablo está intentando decir que él sabe algo y que los cristianos en Roma saben algo también. Y de hecho no está intentando mencionar que solo los cristianos en Roma lo saben, sino que todos los creyentes de aquel entonces tenían un entendimiento en la cabeza. Que las cosas que permite Dios en nuestras vidas, Dios sabe encaminarlas para bien. Y es interesante porque él está dando a entender como que esta frase no es una cosa que simplemente por ahí alguien lo dijo, sino es como un refrán tan conocido como Juan 3:16. No importa qué denominación exista, usualmente casi todas han leído Juan 3:16 y lo han puesto en su libro básico de discipulado. No importa quizás qué índole doctrinal a veces pueda haber, pero casi todos conocen Juan 3:16, ¿no? ¿Y por qué es un verso muy conocido? Si no lo sabes, bueno, eso dice mucho qué tan involucrado estás con la Biblia, ¿no? Y con la iglesia. Pero Juan 3:16 es un verso muy conocido. Y intento decirte que esta parte que Pablo quiere decir es algo así. Está intentando decir como, hey, todos sabemos esto, que todas las cosas que nos pasan, Dios sabe cómo encaminarlas para bien. Y yo creo que lo podían entender ellos muy bien porque estamos hablando de los cristianos en Roma, cristianos que eran más perseguidos que otros y que en su momento a estos los agarraban, los ponían en unos palos y los prendían vivos, así de frente. Y sus familiares tenían que observar cómo los quemaban, así directamente. O tomaban a tus hijos y a tu esposa o tus familiares y los ponían en el circo donde estaban los leones y venían las fieras y se las comían. O los gladiadores jugaban con ellos a veces también. De tal manera que estas cosas no eran nada pequeñas. No estamos hablando de situaciones simples. Y Pablo, cuando está escribiendo esto y lo está hablando en su momento, pues está hablándolo dentro de un contexto en donde todos tenían un entendimiento de quién es Dios y cómo se está moviendo a través de nuestras situaciones. Y cuando tú sigues leyendo, dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿no? Los que aman a Dios. Esta parte es un poquito que golpea un poco. Porque cuando tú lees esto, lo primero que tú te preguntas es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Bueno, Jesús dijo en los evangelios que si me amáis, guardáis mis mandamientos, ¿no? Entonces viene una pregunta más fuerte, ¿no? ¿Yo guardo los mandamientos de Jesús? ¿Tú guardas los mandamientos de Jesús? ¿Eres obediente? En otras palabras, cuando decimos, ¿tú amas a Dios? ¿Eres de aquellos que obedecen a Dios? Si al principio yo decía, tú amas a Dios, quizás tú ibas a decir, amén, gloria al Señor, ahí estoy yo. Pero si decimos que el que ama es el que obedece, ¿tú puedes decir que amas a Dios?
Lo más probable es que después de eso lo primero que haces es pasar saliva, ¿no? ¿Qué tal si te paramos aquí al frente y te pregunto, hermano, ¿tú amas a Dios? A ver, dinos, ¿no? ¿Qué dirías? Bueno, es un poco, no sé, yo quizás lo pensaría bien, porque si comenzamos a ser humildes y ser responsables con nuestra santidad y con nuestros pecados incluso, podríamos decir que, bueno, amamos a Dios, pero no como queremos, ¿no? Algunos pudieran decir, bueno, yo amo a Dios, pero todavía tengo mucho que aprender. Otros más políticos dirían, yo le amo, pero creo que el Señor todavía me está perfeccionando, ¿no? Y podríamos tener muchas frases. No está mal. Y creo que lo sano y lo responsable es reconocer que estamos en proceso y estamos avanzando. Pero es interesante que esto no está supeditado a que tú necesariamente obedezcas a Dios del todo. A algunos puede parecerle esto un poco extraño, ¿ya? Pero si tú sigues leyendo, vas a encontrar más claridad a lo que Pablo quiere decir. Dice ahí, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de los creyentes. Está hablando de las personas que en su momento fueron llamados a salvación. No está hablando de las personas que están viviendo en perfección. No está hablando de la gente que en este momento puede estar en un estado óptimo de santidad tampoco. Aunque esto es lo que Dios espera y es lo que la palabra siempre nos insta, no está intentando el verso resumir esto solamente a aquellos cristianos que pueden llegar a cierto grado de santidad. Porque si eso fuera cierto, no tendría sentido ni connotación clara con todo el Nuevo Testamento y con todo el Antiguo Testamento en cómo Dios ha permitido cosas en la vida de diferentes hombres. A pesar de su actuar, Dios siempre buscó su bien. Yo no me imagino a, por ejemplo, Jacob, en medio de su pecado, en medio de su astucia, preguntarse por qué mi suegro me tiene que dar a la otra hija y no me da a la que yo quería. ¿Por qué cuando yo hago un buen trabajo y también intento sacarme con la mía, con los animales, mi suegro se quiere agarrar la mejor parte? Yo no me imagino a Moisés en su momento que él agarre y diga, ¿por qué ahora por este simple error me tienes que castigar 40 años en el desierto? Y él no entiende que esos 40 años le van a servir para 40 años que vendrán con un pueblo difícil, pero que él va a tener que guiar, y él ya tiene la experiencia de vivir en el desierto, y él ya lo sabe. Tampoco Jacob sabe que estas cosas son necesarias para que él entienda que él fue astuto por mucho tiempo y le están dando una medicina que él mismo le dio a su familia y que más adelante él va a tener que ser confrontado y su nombre va a cambiar de Jacob a Israel porque va a tener un encuentro con Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que nunca Dios ha parado de guiar cada una de las cosas de nuestra vida para nuestro bien. Y esto no es tan simple. No significa que si algo malo sucede, exactamente eso malo va a girar para mi bien como yo lo planifico, como yo lo pienso. Dios sabe cómo encaminar las cosas y Dios sabe cómo guiar adecuadamente todo bajo sus propósitos. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a llegar a entender que cada una de estas cosas definitivamente nos guía y nos orienta hacia este punto. Dios nos ama y nos ama tanto que Él va a procurar nuestro bien. Y como hijos de Dios, Él tiene una meta de formar a Cristo en nuestras vidas. El concepto de bien no es un concepto de bien que nace de mi idea de cómo estaría yo bien en esta tierra. Para Dios el concepto de bien es que tú te parezcas más a Jesús, no que tengas la comodidad que usualmente pensamos. Y por esa razón a veces ese bien no concuerda con mi concepto de bien. Dios siempre está buscando eso en nosotros. Y eso, si por A o B no me lo has entendido bien, no debe ser para ti un cheque en blanco en donde digas, bueno, como Dios siempre busca nuestro bien y al final soy más que victorioso y al final me voy a ir al cielo, entonces yo puedo hacer lo que quiera y puedo pecar y puedo irme a una rumba y hacer lo que yo quiera y perderme, porque al final pido perdón y bueno, como el Señor me perdona, yo puedo caminar correctamente y ya, se arreglan las cosas. Puede ser que al final de mis días yo me arrepienta y cambie las cosas. No creo que ese pensamiento corra dentro de un creyente sabio. Pero quiero entenderte un poco más y quiero explicarte esto un poquito más, porque este texto no es un cheque en blanco. Porque hay algo que tú deberías saber a la luz de la Escritura. No todo lo que es bueno
para nosotros o no todo lo que pasa para nuestro bien es fácil de digerir. Así de simple. No todo lo que es bueno para nosotros es fácil de digerir. Y creo que me entiendes la idea, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero yo te quiero poner uno, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tú te despiertas en la mañana y te despiertas muy caliente? Demasiado, tu temperatura está caliente. Tú dices, bueno, puede ser el calor del verano, ¿no? Entonces vas, te lavas la cara, pero sientes que el calor viene de adentro. Y de pronto tú te ves la cara, estás rojo, te das cuenta que tienes fiebre. Entonces tú buscas una pastilla para la fiebre, te tomas tu pastilla, tu Panadol. Y detrás de eso esperas que te baje la fiebre, pero no baja. Es más, comienza a aumentar. Tú te preocupas, te metes al baño, te bañas con agua tibia para bajar un poco, pero no baja. ¿Qué haces? Vas al médico, vas a emergencias. Sobre todo porque tienes fiebre, sabes que te van a recibir. Entonces vas a emergencias, te toman la temperatura, viene el doctor, estás con fiebre, está muy alta y no está bajando. ¿Qué debo hacer, doctor? Entonces el doctor agarra, te pregunta, ¿ya has tomado algo? Sí, ya tomé. ¿Ya te bañaste? Sí, ya te bañaste. Bueno, pues, ¿qué viene? La jeringa, pues, hermano. Entonces saca el doctor una jeringa así como de pavo, de esa de Navidad que van a poner, ¿no? Ustedes, y la prepara en tu cara, y tú no estás pensando en ese momento, me voy a sanar, ¿no? ¿No? Bueno, depende quién eres, depende qué concepto tienes de las jeringas, ¿no? Yo no lo sé. Pero la realidad es que en medio de eso, tú sabes que es necesaria la jeringa, tú sabes que es necesario el medicamento. La pastilla no funcionó, el baño tampoco, entonces es necesario la jeringa. Y la realidad detrás de eso es que tú, pues, como buen hombre o mujer, sabes que es necesario que entre nomás. Y te aplican la jeringa y después de eso puedes tener la confianza de que eso baje. Creo que esa experiencia es muy común para varios en algún momento por diferentes razones. Si no baja después de la jeringa, lo más probable es que haya algo diferente y algo peor debe venir, ¿no? Pero es lo interesante detrás de eso. Dios está formando a Jesús en nuestra vida y lo está haciendo de muchas formas. Y cuando hay algo que no está bien, hay algunos síntomas que se notan en nosotros. Y Dios viene con el Panadol y tú lo tomas. Y si el Panadol no funciona, quizás viene un baldazo de agua fría, ¿no? Y no te gusta, pero es necesario. Pero si no funciona, viene la jeringa. Y la jeringa no nos gusta, pero es necesario. Y si una jeringa no funciona, bueno, Dios tiene un montón, así que no quieras probar a Dios. Así que ponte a pensar. Cuando la Biblia nos llama y nos dice que todas las cosas son para nuestro bien, nosotros podemos entender que hay una meta que Dios tiene en nosotros, formar a su Hijo. Y detrás de eso hay diferentes cosas para las que Dios nos ha destinado, diferentes obras. Y nosotros podemos llegar a entender que Dios nos ama y Dios sabe cómo tratar con nosotros. Esto es lo interesante de ver cómo es que Jesús puede estar aquí en la tierra y puede tratar con sus discípulos y sabe cómo hablarles a cada uno de ellos. Y es lo que a mí más me asombra. ¿Te has puesto a pensar cómo fue Pedro? Pedro, el discípulo del que más se nos habla en la Biblia, del que más sabemos y del que más decepcionados estamos también, porque Pedro, muy impetuoso con su boca, y detrás de esas situaciones que él va pasando, él se acerca a Jesús y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le hace toda una expresión a su favor delante de los otros discípulos. Bienaventurado Pedro, no, tú no, los demás no, tú Pedro, porque no te lo ha revelado un hombre, sino Dios mismo te lo ha mostrado a ti. Pedro, ¡wow! ¿No? El bien. Y luego Jesús dice, me tengo que ir a Jerusalén, ¿no? Y me va a pasar esto. No vayas, intenta detener a Jesús dentro de los planes de Dios. Y Jesús lo mira y no sabe lo que está hablando. Le va a llamar la atención muy duramente. Y detrás de eso, Pedro incluso va a intentar decirle a Jesús, aunque todos te dejen, yo nunca me voy a apartar de ti. Y Jesús le dice, tú me vas a fallar a mí, 3 veces me vas a negar. Y lo vas a hacer antes del que el gallo cante. Y lo interesante es que pasa, ¿no? Y tú sabes la historia. Pedro dice, no, ¿quién yo? No. Pero cuando llega el momento indicado, Pedro está ahí cerca a Jesús, amarrado, mañetado, y en medio de eso, una persona se le acerca y le dice, tú conoces al Mesías, tú andas con ellos, tu hablar te delata. Y Pedro dice, ¿quién yo? No, yo no. Él lo niega primera vez. Pero esa no es lo más simple. Después de eso, viene otra persona y le dice, tú conoces a Jesús, tú andas con ellos. ¿Y sabes qué hace Pedro? Pedro no simplemente niega a Jesús, Pedro insulta a esa persona
y después niega a Jesús. Eso ya no es cosa pequeña. Eso es como ya limpiarte muy bien el polvo de esa gente, ¿no? Pero después viene una tercera persona. Y el texto dice que Pedro va a maldecir a esa persona, la va a insultar y va a rechazar a Jesús. Por eso Pedro se va a llorar amargamente. Él no llora simplemente por llorar. ¿Tú te imaginas cómo Pedro de lo más alto va a caer lo más bajo? Ninguno de los otros que estaban cerca a él, de los otros apóstoles, discípulos, pasó lo que él tenía que pasar en ese momento. Ahora, lo interesante es que después de eso Jesús, cuando tiene un encuentro con él va a morir en la cruz, Pedro ya no lo va a ver, Jesús va a resucitar y Pedro decide volverse pescador. Yo me imagino que era lo más lógico, ¿no? Creo que la vergüenza de Pedro era tan abismal que decir yo voy a seguir hablando de Jesús era terrible. Pero él, muy cauteloso, comienza a mover sus redes y Jesús se le aparece, sucede un milagro, tienen una cena y Pedro está callado, ya no quiere hablar mucho. Y detrás de eso Jesús solo le hace una pregunta, es: Pedro, ¿me amas? Y es interesante, muy interesante, porque primero Pedro no se la pasa parloteando, no es el primero que habla. En medio de eso tú no ves a Jesús, ya ves Pedro, yo te dije, ¿no? No ves a un Jesús que intenta sacar en cara lo que ha sucedido. Tú ves a un Jesús que sabe hasta dónde apretar. Tanto es esto que ni siquiera le menciona el tema. Ni siquiera le dice: Pedro, tenemos una conversación pendiente. No le dice eso. Simplemente le pregunta lo necesario. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, muy cautelosamente, en un juego de palabras muy interesante en el idioma original, le dice: yo te amo, pero no como tú me estás intentando decir. Yo te quiero como si lo dijéramos en español, pero quisiera amarte como tú me estás pidiendo. Y detrás de eso hay toda una serie de eventos y de cosas que van a pasar. Pedro va a atender la lección. Tú no vas a ver a Pedro andar mal después de eso con sus labios. Más adelante, Pedro no fue perfecto, Pablo le va a llamar la atención y lo va a hacer públicamente y va a ser vergonzoso, creo, porque se va a escribir en Gálatas y él va a cometer un error, pero no le van a corregir su forma de hablar, le van a corregir el andar imprudente que él tuvo, porque definitivamente era cuestionable, pero no su boca, porque aprendió la lección, porque Dios supo ponerle la jeringa y fue suficiente, no era necesario más. Es por esa razón que es tan importante que nosotros seamos agradecidos. Y es difícil ser agradecido cuando yo no estoy observando lo que tengo y más bien me estoy quejando. Es difícil realmente que yo pueda ir más allá detrás de las limitaciones que a veces yo puedo ver. Cuando nosotros queremos tener un corazón agradecido, pues tenemos muchas cosas que compiten contra eso. A diario pasan muchas cosas que no nos gustan o que no podemos calcular o que nos preocupan o que en medio de las situaciones no podemos controlar y de verdad nos afectan. Y puede ser justificable. Sin embargo, tenemos un Dios que tiene el control, que sabe cómo encaminar todo para bien y que me dice: sed agradecidos en todo momento, porque para eso tienes a Cristo en tu corazón y tú puedes experimentar la gratitud como nadie más lo puede experimentar, de tal forma que es importante que tú vivas con gratitud, porque la gratitud es la madre de muchas otras virtudes y te abre la puerta para obedecer otras cosas. Pero también hay algo que deberías saber, que cuando tú no estás agradecido, que cuando tu corazón no está agradecido, tú te paras en otro lado y ese lado, por más obvio que parezca, se llama ingratitud. Y cuando yo estoy insatisfecho o cuando de alguna u otra manera yo me siento vacío y dejo de observar lo que Dios está haciendo en mi vida, este también es un lugar céntrico, pero no para lo bueno. Es muy fácil que un corazón que anda mirando lo que no tiene esté incómodo, esté de mal humor y no tenga mucha paciencia para tolerar las cosas que pasan a su alrededor. Es muy fácil que un corazón que está centrado en las cosas que no van pasando y que no van sucediendo, sea más asequible considerar un pecadito por acá. Ya que Dios no me da por aquí y como que no estoy tan cerca a Él porque Dios no hace lo que yo quiero, quizás yo puedo experimentar esto que está aquí. Es muy fácil para un corazón que ha perdido la satisfacción en su Señor abrirse a relajos espirituales y es céntrico para eso. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos esto como un mandato. Esto no es una sugerencia.
Dad gracias a Dios por todo. De hecho, esto es tanto así que cuando nosotros comenzamos a estar insatisfechos, las cosas se vuelcan una y otra vez más allá sobre este problema. Porque cuando yo comienzo a no estar o tener un corazón agradecido, mis ojos se posan usualmente sobre lo que no tengo. Eso hace que usualmente mi sentido de queja aumente, y en medio de eso, una de las cosas que pasan es que emociones que no son sabias ni correctas a veces van a embargar mi mente y mi corazón, como el afán, como la preocupación, como la incertidumbre, como el temor, y eso puede evolucionar a mal humor, enfado e ira. Y detrás de eso viene un siguiente escalón que es peligroso, y es muy peligroso de hecho, y es que cuando yo tengo un corazón que no está satisfecho en Dios, yo no solamente tengo mal humor y tengo una mala actitud en ese momento, es que una de las cosas que puede pasar es que yo puedo comenzar a menospreciar lo que sí tengo. Y lo hago porque me enfoco usualmente en lo que no tengo. Y ahí está a veces el hijo que se queja de su mamá y nunca tuvo al papá, pero se queja de la madre que al menos tuvo. O al cónyuge que no está satisfecho con su cónyuge, quejándose continuamente de él, cuando si estuviera con un cónyuge incrédulo, las cosas serían muchísimo peores. O el que se queja con su trabajo, que al menos tiene trabajo, y en medio de todo eso podemos hablar muchas cosas. Y esto es peligroso porque cuando yo comienzo a quejarme y a menospreciar lo que sí tengo, yo puedo tentar a Dios de quitarme lo que sí tengo y que no necesariamente a través de eso yo aprenda. Ese es un lugar muy peligroso. Cuando yo comienzo a menospreciar lo que Dios me ha dado. Y Satanás lo sabe. Él sabe muy bien cómo hacer esto. Tú no tienes que ir a toda la Biblia, tú solamente tendrías que ir a Génesis capítulo 3, en el versículo 6, ahí te percatarías de cómo al inicio, en medio de todo, está Adán y Eva, y no hay nada más en esta tierra de hombres, y Satanás sabiamente se va a dirigir a la mujer para tener una conversación, no de lo que Eva tiene, sino de lo que Eva no tiene. Y es un árbol de un fruto que le han prohibido comer. ¿Y tú sabes cuántos árboles Eva podía comer? ¿Te has percatado de cuántos frutos Eva podía comer? ¿Sabes cuántos árboles ella tenía a disposición en todo el huerto para comer? Sin embargo, toda la conversación entre Satanás y Eva está girando en torno a algo que ella no podía tener en ese momento. Y en medio de eso, Satanás le hace la pregunta: ¿con qué Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto? Y Eva le dice: no, sí puedo, pero no puedo comer de ese que está ahí, ni siquiera tocarlo, pero lo demás sí. Y Satanás gira una vez más: no, lo que pasa es que Dios sabe que ese que tú no puedes comer te va a hacer como Él. Y después de eso, el texto dice lo siguiente, que está ahí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este momento, Satanás ha logrado captar la atención de Eva para girarla en torno a lo que ella no tiene, para dejar de mirar lo que sí tiene. Y fácilmente sus sentidos son movidos a ir tras esto. Y esto es la condena que a todos nos metió en el pecado. Es por esa razón que un corazón agradecido puede llegar a entender las diferentes formas en las que Dios se puede mover en nuestra vida. Esto no es nada fácil, esto no es nada sencillo, pero Dios sabe que necesitamos tener un corazón agradecido. Si nosotros tenemos un corazón agradecido, si cuidamos nuestro corazón para no quejarnos de lo que no tenemos y comenzar a observar lo que sí, lo más probable es que estemos en el mejor escenario para comenzar a hacer lo que Dios nos pide, de tal manera que veamos a Dios operar en las cosas que necesitamos. Pero eso comienza con un corazón que no tiene quejas necesariamente, sino gratitud con lo que sí tiene y responsabilidad con lo que Dios va a hacer en su vida. Esto es lo que Dios nos pide y es lo que vamos a buscar hacer seriamente como iglesia el próximo domingo en la noche.